La columna de Fernando Borroni. Bueno, algunas reflexiones que quedaron de la sesión de ayer que sirven como disparador, sobre todo para ver lo complicado, lo complejo de la política. Por supuesto, destacar el primer triunfo político de Alberto, logrando el quórum y la media sanción en la Cámara de Diputados en una ley central para el gobierno. Pero la sesión de ayer dejó visualizar algunas cuestiones que hay que poner en relieve, y cuando las ponemos en relieve vemos que hay una reflexión crítica, si se quiere, para todos, para la oposición de Cambiemos, para esta izquierda partidaria, esta vanguardia iluminada del país de los sueños, y para el gobierno de Alberto Fernández también. Si nos paramos desde la oposición de Cambiemos, y se vio ayer con claridad, decimos, apareció Elisa Carrió, la que se fue pero volvió, la que dejó la política pero no la dejó porque Dios la volvió a llamar, porque el 1 de marzo la va a volver a dejar la política porque Dios le dio vacaciones. Pero ayer Carrió comparó la iniciativa oficial con las atribuciones dictatoriales de la antigua Roma y adelantó, iremos a la OEA. Carrió propone llevar a la OEA una ley interna de un país soberano y ponerla en la agenda internacional. Uno le cuesta entender si a Carrió debe tomarla en serio o no. Lo que sí me parece que evidencia en estas palabras de la diputada es que nos están adelantando cómo va a ser el rol de ella y de la oposición, empezar a poner en el orden de lo internacional las medidas de gobierno, a nivel nacional, por supuesto. Y ya empezaron a hablar de dictadura. Dijo Carrió ayer, se autoriza la dictadura por 6 meses. Bueno, seguramente en la OEA, donde está el golpista de Luis Almagro, bufón de la Embajada de los Estados Unidos, va a ser bien recibida para estas denuncias. Pero insisto, ya arrancan hablando de dictadura, empiezan a dibujar el monstruo. Elisa Carrió es una mujer desquiciada e irresponsable que solo puede hacer política porque existe una porción de la sociedad que es tan desquiciada e irresponsable como ella. Me pregunto hasta cuándo la democracia y la política le van a dar juego a alguien que le hace tanto mal a la política y tanto mal a la democracia. Eso en términos de la oposición. En términos de esta ley de emergencia, que por supuesto uno acompañó con mucha firmeza por la necesidad y porque tiene grandes medidas, y humildemente trata de aportar a esa concientización social, hay que decir que en esta ley de emergencia se sumaron la baja a las retenciones de la minería. Este proyecto impuso una alícuota que no puede superar el 8%, cuando antes la alícuota era del 12%. O sea que las petroleras que ganaron con Aranguren, porque esto es para las petroleras y para la minería, las petroleras que ganaron con Aranguren como pocos, que ganaron con el tarifazo como pocos, que aumentaron la nafta cada 48 horas, nosotros le bajamos las retenciones. No, muchachos. Si le pedimos al campo que pague más porque ganó más, no podemos bajarle las retenciones a las petroleras y a la minería. Si hay hambre en la Argentina y todos tienen que poner, son todos. Si el que tiene más tiene que pagar más, son todos. Macri, en febrero del 2016, anunció las retenciones cero a la minería. Desde este mismo micrófono la criticamos. Entonces, si ahora se bajan las retenciones a la minería, desde este mismo micrófono, hay que decirlo. Uno tiene claro que no se pueden abrir todos los frentes al mismo tiempo. Pero ampliarle los ingresos a los que se enriquecieron estos años no es el camino más adecuado. Y por último, una reflexión con respecto al Frente de Izquierda, que votó en contra. Que votó en contra de una ley que es muy buena en términos generales y que tiene algunos artículos en los que uno puede decidir, como el que acabamos de manifestar. Sin embargo, la izquierda votó en contra. Yo la verdad es que no logro comprender cómo alguien que se dice de izquierda no puede acompañar una ley que busca transformar esta situación de emergencia, más allá de sus errores. Yo ya no le pido a la izquierda partidaria sentido común, porque lo perdieron el día que decían que Scioli y Macri eran lo mismo. Yo no le pido a la izquierda partidaria
que sean coherentes, porque una parte de ella, no toda, caminó con la sociedad rural en la 125. Yo no le pido compresión histórica a la izquierda partidaria, porque viven en el mundo de Peter Pan, el país del nunca jamás. Yo no les pido humildad porque se creen en la garantía ética del pueblo. Lo que les pido es vergüenza. Lo que les pido es que sientan pudor y que alguien se dé cuenta que si votase en idéntico sentido al macrismo, que si votase en idéntico sentido a lo que vota Carrió, y algo no está bien, ¿no? Y digo, es para un nene de 8 años. Algo no está bien en tu propia ideología. Simplemente esto, poner 3 reflexiones de lo que quedó ayer, por lo menos para quien les habla, en esta discusión en el Congreso. Pero esto nos desnuda la complejidad de la política, las pulsiones de la política, y que hay que entender que hay momentos donde, más allá de los errores y de las pequeñas modificaciones, hay que poner por encima aquellos artículos, aquella ley que busca una transformación, si se quiere, que va a dar una solución pronta ante esta emergencia. Elementos para reflexionar y, por supuesto, para debatir.